Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias, glorioso Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Padre. Poderoso es tu nombre, Señor, glorioso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, gracias por tu gran poder, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, te alabo, Padre. Te alabo, te bendigo, te exalto, Padre. Gracias por este tiempo nuevo, Señor. Cada día, si pudiéramos entender, Señor, lo que es cada día. Aleluya, el propósito por cual tú estableciste el día. El día lo hiciste para separar las tinieblas de la luz. Y que podamos tener el entendimiento espiritual para comprender aquel día que tú dijiste, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios, y tú viste que la luz era buena, y separaste las tinieblas de la luz. Que podamos entender que el día del Señor será eso exactamente. Que no tiene ciencia, que tu palabra es sencilla, clara, precisa y concisa. Pero a veces nosotros queremos interpretar lo que el Espíritu ya le interpretó al apóstol Pablo. O las palabras como las dijo Jesús, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como interprete, sino como está escrito. Por eso el Señor siempre decía, escrito está. Escrito está. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios por su bondad. Por este tiempo. Aleluya. Permíteme tomar agua. Aleluya. Hoy nos hemos felicitado. Hoy un año más. Hoy nos deseamos muchas cosas buenas. Y es curioso, hermano. Me recuerdo que antes
Antes cantábamos, no tengo la guitarra aquí, hermano. Y antes cantábamos, hoy termina un año más y empieza otra oportunidad. No, hermano, no podemos cantar mentiras. Cada día es una oportunidad. ¿Por qué esperar cada año? ¿Por qué esperar cada año? ¿Por qué no evaluarnos día con día? Hoy es el día que hizo el Señor. ¿Por qué no ser libres? Mire, la Escritura dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vamos a meditar en Gálatas, nos vamos a salir un poquito de primero a los Corintios, de que fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahí nos quedamos la vez pasada. Y meditando en lo que nos deseamos, y todos los predicadores, hermanos, dicen, este año será el año del avivamiento. Y todos anhelamos y decimos, amén, amén, y todos queremos el avivamiento, pero no hacemos nada porque ven que el avivamiento todos estamos esperando. Y el avivamiento no es otra cosa más que vida. Y la vida está en nosotros, y la vida se nos manifestó, dijo el apóstol Juan. Dijo el apóstol Pedro. Por eso les hablamos nosotros lo tocante al verbo de vida, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, lo que nuestros oídos escucharon. Y lo que nuestros pies caminaron junto con el verbo de vida. Y lo que nuestra nariz olió la fragancia del Señor. Y me temo que vivimos atrapados en los tiempos. Y me vino a la mente este pasaje, hermanos. Ese pasaje que está aquí en Gálatas, capítulo 4. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Pero los judíos no estaban muertos en delitos y pecados. Estaban destituidos de la gloria de Dios, sí, pero tenían esperanzas por la ley. Y por eso dice el apóstol Pablo, nosotros, en versículo 3 del capítulo 4, también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, que son bajo los rudimentos, o sea, esclavos del pecado. Se refiere a esclavos del pecado, se refiere a muertos. Pero ellos tenían esperanza. ¿Por qué? Porque la ley les daba una salida. Y alcanzo a entender por qué dice, así como también nosotros éramos niños, estamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, que son bajo los rudimentos de la ley. Pero dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese ¿a quién, hermanos? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Quiénes estaban bajo la ley? El pueblo judío exclusivamente. Acuérdense que Jesús vino a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron.
Pero dice el apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, amén, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Está hablando a los judíos. Por eso el misterio es que ahora la misma esperanza que tienen los judíos la tenemos los gentiles. Y por eso dice, y por cuanto sois hijos de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a su Hijo a vuestros corazones. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nosotros somos muy dados a decir, Padre Santo, Padre. Sí, pero estamos hablando con el alma, hermanos. El que clama, Abba, Padre, es el Espíritu. ¿Hay alguien en casa? Somos muy dados, papito lindo, papito hermoso. Y la gente que no conoce ni siquiera a Jesús y dice, es que Chuyito es mi amigo, es que Dios es mi amigo, es que Jesús es mi amigo. Y nadie le puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí dice que el Espíritu clama, Abba, Padre. Aleluya. Es el Espíritu. Amén. Entonces dice, así que ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No me voy a salir mucho de que fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Anótalo, por amor de Dios. Si tú me preguntas a mí, hermano Guadalupe, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No sé, muy bien, anótalo. Es que tú tengas comunión. Fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, yo te voy a decir, porque es lo que está escrito, que tú tengas comunión con Jesús. Pero tú no vas a tener comunión con Jesucristo Dios, vas a tener comunión con Jesucristo hombre. Porque somos templo del Dios viviente en nosotros. Porque Jesucristo está en nosotros. El Espíritu de Dios. ¿O no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y para qué el Espíritu de Dios, que es Jesucristo, que está en nosotros? Para ser uno con Él. Y cuando somos uno, entonces el Espíritu clama, Abba, Padre. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Como conviene al reino. Porque todo lo que pedimos, lo pedimos como nos conviene a nosotros. Esos son dos puntos diferentes. Entonces, si Dios quiere que yo tenga comunión con Jesús, entonces ya no soy esclavo. Soy hermano de Jesús. Soy uno con Jesús. Y si soy uno con Jesús, entonces el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces soy templo del Espíritu Santo. Y si soy templo del Espíritu Santo, todos los rituales que había en la ley quedan abolidos en Cristo Jesús. Por eso, el versículo 8 dice la exhortación de
en contra de volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque Cristo nos hace libre. Y dice, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. O sea, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren, aquí hay una pregunta que es necesario hacerse. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo vas a servir al que no conoces? Entonces entiendes por qué el apóstol dice, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si conozco al Hijo, entonces conozco al Padre. ¿Hay alguien en casa? Y dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos por naturaleza a los que no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, y entonces el apóstol reflexiona y dice, o más bien, espérenme tantito, porque si no conocemos a Jesús, no conocemos al Padre. Y entonces el apóstol dice, o más bien, siendo conocidos por Él. Amén. Porque conoce el Señor a los que son suyos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ni todo el que dice te amo, Dios. ¿Sí? Entonces, o más bien, siendo conocidos por Él, o sea, si Dios nos conoce, Dios nos va a decir qué es lo que no debemos hacer. Amén. Y cuando empezamos a hacer lo que Dios nos dice que no debemos hacer, empezamos a conocer a Dios. Mira, el hecho de que yo me bautice en agua no quiere decir que conozco a Dios. Yo empiezo a conocer a Dios cuando el Espíritu Santo viene a mí. Por eso dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y luego dice, escucha por amor de Dios. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. ¡Ay, Dios! Digan conmigo. Y el apóstol dice, me temo que de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso está muy fuerte, hermano, perdónenme. Qué tremendo es que nosotros esperemos un año para decir, hermano, te deseo que este año, y podamos expresarlo como todo el mundo lo expresa. Entonces vivimos por ciclos. Escucha, ¿cuántos años tiene usted escuchando? Este año será mejor. Viene lo mejor. Y la escritura dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Pero viene el evangelista o viene el líder principal y vamos por más. El Señor viene pronto porque estamos ganando muchas almas.
Ese año será el año del rompimiento. ¿Cuántos años tienes escuchando lo mismo? El año de tu bendición está llegando. Ese será el año de tu bendición. Y tú dices, amén, 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 amén. ¿Crees que tu amén va a ser realidad? La mentira que te están diciendo sin fundamento bíblico. Tenemos que andar aprovechando el tiempo porque los días son malos. Pero como dijo el Señor aquel, el ungido de Jehová, aquel de la corbata y aquel del traje impecable que dice en paz de Cristo, hermanos. Estamos viviendo en ciclo, prepárense, viene nuestra gran fiesta anual, la gran fiesta donde va a caer la gloria de Dios. Y todos andamos invirtiendo para irnos a la fiesta. ¿Y va y cómo regresa? ¿Viene lleno de la gloria de Dios? ¿O su mente ya se acostumbró a un sistema religioso? Ay Dios, ya me empezaron los piojos a molestar. Este año va a ser año de cielos abiertos, frases que van acuñando los evangelistas. Viene la fiesta del año, viene la convención. Vamos a la convención. Y ahí todos preparándonos para la convención. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros, dijo el apóstol. Guarda los meses, guarda los días, los tiempos y los años. Celebramos 100 años del derramamiento del Espíritu Santo en Azusa, en Villalama, perdón. Y vamos y gritamos y hacemos que queremos que el cielo baje. Estamos tan emocionados, guardando los tiempos, los días, los meses, los años. Es tan importante, hermanos. Dijo el apóstol Pablo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué creen que el Señor me dijo la gran apostasía de mi iglesia? Se están volviendo los libros y están dejando mi palabra. Y el apóstol dice en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Me he hecho judío, los judíos, dijo el apóstol Pablo, para ganar a algunos me he hecho gentiles a los gentiles, para ganarlos
para Cristo, así como Cristo se hizo uno con nosotros para llevarnos con Él a la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, nosotros estábamos con Él. Y así que se cumple la escritura, maldito es todo aquel que es colgado de un madero, para quitar la maldición de la ley. Si yo estaba en Cristo, entonces toda la ley ceremonial y ritual quedó abolida para mí. Recibe entendimiento. Por eso es que por eso dice Romanos 6:6, hermano. Recibe entendimiento, hermano. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Alguien sabe cuál es el poder del pecado? El aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado, hermano. Pero el poder del pecado, ¿cuál es? Alguien que me lo note ahí, por favor, hermano. Está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. La respuesta a la pregunta que les estoy haciendo. Por favor, alguien escríbalo, hermano. Por favor, vaya a 1 Corintios, capítulo 15, 56, para que entienda, hermano. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Quién le da poder al pecado, hermano? El aguijón de la muerte es el pecado. Lea, por favor, lea lo que le estoy diciendo. Lea, por favor, hermanos. Lea capítulo 15 de 1 Corintios. Vaya, la palabra no esté aquí, hermano. Mira, hermano, ahí está, Dios le pague, hermano. No esté aquí escuchando solamente, con que le conste lo que yo estoy diciendo con la escritura. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley, hermano. Por eso es que la ley se introdujo para que el pueblo se diera cuenta que el pecado mata. La paga del pecado es muerte, pero lo que le da el poder al pecado para matar es la ley. Por eso es que Cristo murió. Por eso es que la Escritura dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y usted tiene que saber que cuando Cristo murió, Él me llevó a mí. Yo era pecado. Él por mí se hizo pecado. Y entonces yo estaba juntamente con Él colgado en el madero. Y entonces yo quedo libre de la ley. Amén. Yo quedo libre de la ley
Y la ley ya no se enseñorea de mí. Por eso dice, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Por eso dice Romanos 6:6, sabiendo esto. O sea, no ignores, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál hombre? El hombre de pecado. Es algo tan importante entender. Dice, lo que leímos al principio, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Dice nacido de mujer, no dice nacido de varón. Por eso es que pudimos entrar en su cuerpo, porque para morir Él necesitaba el pecado. Y nos incrustó en su cuerpo. Por eso les he dicho, Cristo no fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Si el cielo es el trono, Cristo fue a la cruz del Calvario y nos metió en su cuerpo para prepararnos lugar en su cuerpo. Somos su cuerpo, somos la iglesia. Y cuando Él estaba colgado cumpliendo la ley, sin pecado, nos hizo libres a nosotros de la maldición de la ley. Por eso la ley se resume en esta sentencia: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces la ley, todos los no de la ley, se cumple en los sí de la ley. Y todos los no de la ley quedan absorbidos en el amor. Recibe entendimiento. Por eso, si tú entiendes el libro de los Romanos, nadie te va a esclavizar. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas es un resumen de los Romanos. Y no podemos nosotros estar guardando los meses, los días, los tiempos, los años. ¿Por qué? Porque somos esclavos del tiempo. Somos esclavos del tiempo. Y el tiempo, el cronos, va a esfumarse dentro de poco tiempo para que quede lo eterno, que es el kairos, que es el tiempo de Dios. Desde que Cristo está en nosotros, nosotros entramos al kairos. Ahora Cristo puede manifestarse en nosotros como Él le plazca, donde Él le plazca, y nos puede llevar cuando Él quiera y cuando pueda y cuando Él se le antoje, porque Él nos compró con su sangre. Fuimos a la tienda, compramos agua, me traje al agua para acá. No la dejé allí en la tienda. A que todo el mundo se llevara una botellita cada quien. No, hermano. Cristo, cuando nos adopta y nos mete en su cuerpo, no nos deja fuera del cuerpo, nos deja dentro de su cuerpo. Y si la ley se cumple en Jesús, se cumple también en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque si guardamos los días, los tiempos, los meses, los años, vamos a terminar pecando. Porque se hace ley. Y si usted no va a la convención, usted le dicen a usted, qué bárbaro, es una desobediente. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses también precisamente, hermano, en el capítulo 2, los habla de la plenitud de vida en Cristo.
en el capítulo 2, versículo 20, váyase por favor a Colosenses, hermanos. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 20. No espere que llegue el año nuevo para renovar votos. No espere que llegue la Pascua para celebrar la Pascua. Si pudiéramos entender en el capítulo 11 lo que el apóstol Pablo dice de la Pascua, dejaríamos de hacer la Pascua como se celebra en una institución, hermanos. Lo haríamos familiar, lo haríamos en la casa. Yo como cabeza de la casa, con mi esposa y con mis hijos. Ya estamos en el capítulo 2, versículo 20 de Colosenses, hermano. Dice, escucha, pues si habéis muerto con Cristo, o sea, si nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, si habéis muerto con Cristo, sea destruido. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Por qué os queréis volver a esclavizar a los pobres y débiles rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo se someten a preceptos? ¿Qué es un precepto? Es un mandamiento humano, hermano. Es una ley establecida por los hombres. ¿Y cuál es el poder del pecado? Si la ley, fíjate bien, divina, cuando Dios pone la ley, el diablo se carcajea. Cuando Dios instituye la ley por medio de Moisés, el diablo está feliz de la vida porque sabe cómo vencer al hombre, sabe cómo son las almas. Por eso es que Moisés iba adelante, pero el diablo iba en medio. ¿Por qué? Porque llevaban en el corazón sus ídolos. Astarte, a todos los monos de los egipcios. Y Dios se los llevó al desierto precisamente para que se dieran cuenta que Dios quería ocupar el lugar de su corazón. Que Dios quería circuncidarles el corazón, no el prepucio. Si usted va a Deuteronomio, se va a dar cuenta que el objetivo de Dios era circuncidarles el corazón. Siempre el amor de Dios ha querido estar dentro del hombre. Cuando Dios creó al hombre en el principio, allí estaba con él. Y lo que Dios buscaba con la ley es un pueblo celoso de buenas obras. Por eso es que Cristo tuvo que venir, el nacido de mujer y nacido bajo la ley, para morir en la cruz del Calvario, para redimir a todos los que estaban bajo la ley y a los que no estábamos también bajo la ley. Por eso dice el apóstol Pablo
a los colosenses lo mismo que le dice a los gálatas. Guardan ustedes los días, los meses, guardan preceptos humanos que sí fueron válidos en el tiempo de la ley, pero que ahora ya no son válidos. Te puedo decir los diezmos, pero ahí estamos nosotros. Y te puedo decir un montón de cosas, pero no se trata. Yo sé que se van a molestar los pastores. Pero ¿cómo les muestro mi amor? ¿Cómo les muestro que los amo? ¿Les aplaudo, les digo que van bien cuando sé que los están llevando al infierno? ¿Por qué creen que Jesús se metió al templo, hizo un azote y sacó a todos y volteó las mesas y tiró y sacó a los animales? ¿Por qué? ¿Porque los aborrecía o porque los amaba? El amor de Dios es severo. El amor de Dios es honesto. Allá va. ¿Por qué les decía guías ciegos? ¿Porque los quería humillar? No, porque los amaba. Porque quería que se dieran cuenta que Él era al que ellos anunciaban. Hoy hay tantos pastores que anuncian a Cristo y no conocen a Cristo. Es decir, cambian la luz por las tinieblas y las tinieblas la ponen por luz. ¿Cómo no le va a doler el corazón a Jesús? Jesús dijo, cuando un hombre quiso seguirlo y le dijo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que vaya y entierre primero a mi padre. Y Jesús le dijo, tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, sígueme y predica el evangelio. Nosotros no sabemos cuáles están vivos y cuáles están muertos, pero por sus frutos. ¿Ustedes creen que yo inventé lo de la apostasía? Si tú ves a una persona que va al abismo, no le vas a hablar, no le vas a decir que se corrija. Y esto no sé si tú lo ves. Yo lo veo, pero no lo digo porque lo veo, sino lo digo porque el que me habló, el que murió en la cruz del Calvario, me dijo, háblales. Te van a hacer pedazos, pero tú háblales. Yo estoy contigo. Hermano, miren, Jesús dijo, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Es decir, ¿es cruel Jesús porque dijo esa palabra? ¿El amor es cruel? No, el amor es honesto. La condenación no es un castigo de Dios. La condenación viene porque se ama más las tinieblas que la luz.
El que es de la luz viene a mí, dice el Señor. Y el que no viene a mí, no viene a mí para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que Dios está llamando al arrepentimiento a toda la iglesia, a nosotros, a volvernos a Dios. Porque todo el sistema del mundo está preparado para recibir al anticristo. Y estamos atrapados en un sistema religioso. Por eso dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a mandamientos humanos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y enseguida dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Por qué te sometes? Yo no me he visto para ser santo. Yo no honro mi ministerio con las vestiduras. Yo no honro a Dios con las vestiduras. ¿Cómo honraba? Está bien, peor tantito, mira hermano, Juan en la ley. ¿Cómo honraba a Jesús? Miren, hermanos, por amor de Dios. Juan era hijo de una clase sacerdotal especial. Solamente había 24 sacerdotes en esa clase especial. Nada más para ofrecer el incienso. Y lo hacían 14 días seguidos dedicados a la oración, una vez al año. Se preparaban en santidad para estar 14 días dentro del lugar santo. En el ínter entre el lugar santo y el lugar santísimo, en el altar del incienso. Sus vestiduras blancas, impecables, con todos los atuendos. Y de pronto, el hijo de Zacarías, en lugar de ir al templo, se apartaba en los lugares desiertos. Y llegado el tiempo del sacerdocio, en lugar de tomar el lugar de su padre, empezó a vestirse con vestiduras de piel de camello. En lugar de comer de las ofrendas, de lo mejor de las ofrendas, de las carnes, de los sacrificios, él rechazó todo eso porque ya no eran gratos para Dios, porque vivían en una terrible apostasía. Ahora Juan estaba en el desierto, buscando el tiempo de su manifestación. ¿Por qué? Porque su padre, cuando le abrió el Señor la boca, profetizó y le dijo que él iba a preparar el camino al Señor.
vestido de piel de camello animal inmundo, comiendo miel y langostas. Le podemos acomodar muchas cosas, hermanos, en la interpretación. Lo cierto es que era una vida austera, buscando la guianza de Dios, esperando el tiempo del cumplimiento de la palabra que le dio su Padre. No estaba desesperado en el templo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Siempre que el Señor va a hacer un rompimiento en el tiempo, saca a sus hijos del templo. Por eso el Señor nos dijo en el 19, el tiempo se acabó. Cuando Jesús empezó a predicar, dijo, el tiempo es cumplido. Paz de Cristo. ¿Por qué nos sometemos a principios y a preceptos y a mandamientos humanos? Y no te los voy a decir. Tú bien sabes qué mandamientos humanos. Hermano. Paz de Cristo. Las vestiduras, el cabello. Paz de Cristo. Puedo desbaratar, pero voy a decir yo, van a ser mis pensamientos y van a decir, es que está enojado. No, hermano, no estoy enojado y no estoy molesto. Me temo, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Ustedes guardan los días, los meses, los años, los tiempos. Y se someten a preceptos tales como no toques, no gustes, no manejes. En conformidad, hermano, a mandamientos humanos, cosas que no están ni siquiera en la ley, de la cual Cristo hace que se cumpla en nosotros. Y dice, tales cosas, hermano, tienen tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Miren, hermanos, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Sí, hermano, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, el hecho de que yo traiga la falda hasta los pies no me quita los malos pensamientos, no me quita los apetitos de la carne, porque si eso quitara los apetitos de la carne, hermano, pues mira, si traer corbata y traje quitara los apetitos de la carne, yo andaría con corbata y con traje, no solamente en el templo. Miren, hermanos, las vestiduras sacerdotales en la ley. Los sacerdotes para ministrar tenían que ponérselas y para salir tenían que quitárselas. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque empezaron a pensar que eran las vestiduras. Hoy, por ejemplo, si no traes aceite para orar, te dicen, ¿andas desarmado? ¿Qué? ¿No será que el aceite lo hemos hecho vamos a decir como el agua bendita de los católicos? Escucha, por amor de Dios. Estábamos, mi esposa y yo fuimos a ver una hermana que nos pidió orar por su hija y su hija estaba endemoniada. Y yo no traía aceite. Y la hermana tenía aceite. Aquí tengo aceite, démelo, le dije yo. Y tenía bien poquito y se acabó el aceite. Y luego le dije,
Fíjese cómo Dios nos enseña. Espéreme tantito, diga hermana, voy a ir a la casa con mi aceite. Y luego dijo el endemoniado, sí, con ese no sirve, el tuyo sí sirve. Entonces entendí que no se trataba del aceite, que se trataba de nuestra presencia, de la presencia de Cristo en nosotros en esa casa. ¿Qué quería el demonio? Que me fuera por el aceite. Amén. Y entonces entendí que no es el aceite. Así que le dije, mentiroso, te vas en el nombre de Jesús. La mujer quedó libre. ¿Hay alguien en casa? No se trata del aceite. Jesús no andaba con una botellita de aceite. Los discípulos no andaban con una botellita de aceite. ¿Hay alguien en casa? Cuando Ananías bautizó a Saulo de Tarso, no lo ungió con aceite. Recibió la unción, recibió el Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Y él dijo, si Jesús habla, yo quiero que me hable. ¿Por qué nos sometemos a preceptos tales? De esa manera voy a agradar a Dios, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, hermanos, capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 25-26. Dios no es honrado por manos humanas, ni habita en templos hechos de manos de hombres. Es que tengo que ir al templo porque tenemos que ir a adorar a Dios que cada semana. ¿Sí? Como decía, un día escuché a un predicador, decía, hay predicadores que dicen que Dios habita en el templo. Sí, y un día me vine yo aquí al templo, dice, a ver si encontré, no, estaba todo vacío eso, estaba todo solo. Hermano, el Espíritu de Dios habita en ti. ¿Cómo vas a honrar con cosas materiales al que es el Espíritu? Tales cosas, tales preceptos, tales mandamientos buscan tener una institución que parezca diferente a los demás. Pero no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Dios mandó a Cristo en nosotros para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, donde el cuerpo de pecado está destruido. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Van a esta fiesta y luego se van a este congreso y luego se van a esta convención y luego se van a este seminario y luego se van a esto. Y
¿Llevan ustedes a Cristo o Cristo los lleva a ustedes? ¿Estamos en Cristo o estamos aguardando los tiempos para hacer las cosas? ¿O hacemos cosas para ganar el favor de Dios? Hay una palabra que dice: por la desobediencia de un hombre vino el pecado y el pecado pasó a todos los hombres. Y por la obediencia de uno vino la salvación a todos los hombres. O sea, mi desobediencia va a evitar que Jesucristo me rechace. ¿De qué se trata? ¿De la obediencia de uno o de la obediencia de todos? ¿Entiendes la apostasía? Por la obediencia de uno vino la salvación a todos. ¿Por mi desobediencia va a dejar de venir la salvación? ¿El padre esperó a que el pródigo estuviera limpio para abrazarlo? ¿Y yo me quiero limpiar haciendo cosas para Dios? ¿Volviéndome a los pobres y débiles rudimentos que no tienen valor alguno? Si no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, menos delante de Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Si lo dice en la ley, ¿qué son ahora en la gracia? Esfuerzos humanos para agradar a una institución. Para tener sentido de pertenencia a una institución. ¿Cómo es posible que yo esté trabajando, buscando sentido de pertenencia cuando estoy en Cristo? ¿Se dan cuenta que son dos niños igualitos, pero uno es verdadero y otro es falso? Y el verdadero es Cristo, y el falso es una institución. Por eso Jesús dijo: yo no soy institución, pero sí soy un Dios de orden. Y el orden de los factores aquí sí altera el producto. Tengo la derecha en el lugar de la izquierda y tengo la izquierda en el lugar de la derecha. Y si los pongo en su lugar, la izquierda, es la siniestra, y la derecha es la diestra, es la derecha. Dios siempre hace las cosas por la derecha. El hombre siempre lo hace por la izquierda. Y el de la izquierda se pone en el lugar de la derecha. Y el de la derecha es quitado porque el de la izquierda tiene más poder en este mundo. Y el de la derecha no contiende. Y el de la izquierda pelea, quiere rango, quiere posición, quiere estatus, cuando ya somos hijos de Dios.
Y Dios quiere que tengamos comunión con su Hijo. No te guíes por los tiempos, por amor de Dios. Guíate por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el día que menos esperes va a llegar el Señor a recoger lo que es suyo. Y si tú estás esperando un tiempo y te estás preparando para un tiempo, estás en lo terrenal todavía. Nosotros operamos ahora desde el tiempo de Dios, porque Dios ha escogido nuestro cuerpo para ser morada, el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que operar en el kairos, en el tiempo de Dios. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? La gracia. ¿Y cuál es la gracia? Considerar a los demás como superiores a ti mismo. Cuando tú consideras a los demás como superiores a ti mismo, entonces tú estás dispuesto a servir, no a ser servido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Usemos la gracia que nos ha dado. No esperes los tiempos. No esperes un ciclo. Ahora es el momento. Como dijo la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Les amamos, hermanos. Ames esté estable, bendito Dios. Bendecimos sus vidas y damos gracias por sus oraciones. Les amamos, bendiciones.